Estudios Bíblicos Logos presenta Gran enciclopedia temática y expositiva de la Biblia. En esta sección presentamos el diseño de la preservación. Noé construye el arca. Aprenderemos acerca del diseño de la estructura que preservará la vida del nuevo mundo. El fin de la paciencia divina. Año 2295 a.C. En el año 2295 a.C., fallece Lamec, el padre de Noé. Según algunas tradiciones hebreas, Lamec no mantuvo la rectitud total de sus ancestros, lo que refleja que incluso dentro de la línea de Set, la influencia de la corrupción circundante era poderosa. Y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Génesis 6, verso 11 y 12. A tan solo 5 años para cumplirse el decreto de los 120 años. Emitido en el 2410 a.C., Dios confirma que la humanidad no ha mostrado arrepentimiento. Las predicaciones de Noé y Matusalén fueron ignoradas sistemáticamente. La maldad no solo persistió, sino que se agravó, obligando a Jehová a ejecutar la sentencia definitiva. Dijo, pues, Dios a Noé: he decidido el fin de todo ser, y he aquí que yo los destruiré con la tierra. Génesis capítulo 6, verso 13. Como creador y dador de la vida, Dios dicta el fin de una era. Es notable que en este juicio, los animales, criaturas incapaces de pecar, se ven arrastrados por las consecuencias de la rebelión humana. Solo la gracia de Dios permitiría que un remanente de estas criaturas sobreviviera junto a la familia de Noé. Hazte un arca de madera de gofer. Harás aposentos en el arca y la calafatearás con brea por dentro y por fuera. Génesis capítulo 6, versículo 14. Para comprender la magnitud de la tarea, debemos analizar el término arca. Un arca no es un navío con timón o velas. Es esencialmente una caja o cofre gigante. En términos actuales, podríamos llamarlo un baúl o un contenedor diseñado para flotar y resguardar tesoros de suma importancia. Con respecto al material, se especifica el uso de madera de gopher, posiblemente cedro o ciprés. Esta madera era valorada por su durabilidad y resistencia a la humedad, cualidades indispensables para soportar un cataclismo de proporciones globales. Con respecto a su impermeabilización, la orden de calafatear con brea o betún, por dentro y por fuera, garantizaba la estanqueidad total. Noé no estaba construyendo un barco para viajar, sino un refugio hermético para sobrevivir a la presión de las aguas. Noé recibió este diseño detallado directamente del arquitecto del universo, asegurando que la estructura soportara
lo que ninguna ingeniería humana de la época podría haber resistido, ni siquiera la de los Nephim. Y de esta manera la harás: de 300 codos la longitud del arca, de 50 codos su anchura, y de 30 codos su altura. Una ventana harás al arca, y le harás piso bajo, segundo y tercero. Génesis capítulo 6, versos 15 y 16. El arca fue diseñada con una proporción de 30, 5, 3, largo, ancho y alto. Curiosamente, los ingenieros navales modernos reconocen que esta es la proporción ideal para la estabilidad en mares tormentosos. El arca no necesitaba velocidad, sino capacidad de carga y resistencia al volcamiento. En la antigüedad, el codo se definía como la distancia que va desde el codo hasta la punta del dedo medio de un hombre adulto, lo cual serían aproximadamente unos 45 centímetros. Basándonos en esta medida estándar, las dimensiones del arca fueron: longitud 135 metros, anchura 22,5 metros, altura 13,5 metros. Con respecto a la distribución por niveles, y aunque la Biblia no detalla la función de cada compartimento, la lógica de diseño sugiere una distribución estratégica para mantener el centro de gravedad. Y por último, y con respecto a la impermeabilización y sello, el uso de la brea o betún, tanto por dentro como por fuera, era vital. Este sellador no solo evitaba filtraciones tras meses de inmersión, sino que también protegía la madera de los microorganismos marinos. Noé, guiado por Dios, logró una impermeabilización perfecta, que permitió que este baúl gigante flotara con una carga masiva sin hundirse. Una cosa que debemos tener presente es que el arca fue diseñado para flotar, más, no para navegar. Y aquí que yo traigo un diluvio de aguas sobre la tierra, todo lo que hay en la tierra morirá. Génesis capítulo 6, versículo 17. Dios fue explícito con Noé. El castigo vendría por agua, una forma terrible de morir ahogado. Por esta razón, el diseño del arca era único. Es un error común creer que era una embarcación de navegación. En realidad, carecía de proa, popa, velas, chimeneas, timón, remos o cualquier sistema de propulsión. Su único fin no era viajar a un destino, sino flotar y resguardar la vida con el menor naufragio posible. Mientras los Nephilim probablemente construían naves avanzadas para surcar continentes. El arca de Noé era simplemente un cofre masivo diseñado para sobrevivir al caos. Mas estableceré mi pacto contigo, y entrarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo. Génesis, capítulo 6, verso 18. Este es uno de los primeros pactos de fe en la historia. Dios organizó la entrada de forma binaria, todo en parejas. Humanos, 8 personas en total. Noé, sus 3 hijos y sus respectivas esposas. De los animales, una pareja elegida por especie, existente en ese momento para conservar la simiente. Y como sustento, Noé debió almacenar alimento, frutos, hierbas, legumbres, raíces, etc. Sobre el espacio en el arca, es importante notar que Noé no llevó todas las especies que conocemos hoy, sino las de aquel momento. En esa época, aún no existían depredadores carnívoros.
debemos recordar que Dios otorgó a la tierra y al mar la facultad de producir animales. Un proceso de diversificación que continuó postdiluvio. Dios es el creador absoluto porque diseñó el sistema de autorreproducción que permitió que la vida se expandiera tras el juicio. En el año 2290 a.C., ocurre un evento significativo. Muere Matusalén a los 969 años. Es muy probable que Dios le concediera el descanso eterno para evitarle las penurias del arca o del juicio. Ese mismo año, tras 5 intensos años de trabajo, Noé y sus hijos terminaron la construcción. El baúl estaba listo. La simiente de la humanidad y de los animales estaba a punto de ser sellada para enfrentar el cataclismo que borraría a la rebelión de la tierra. De todo animal limpio tomarás 7 parejas, macho y su hembra. Mas, de los animales que no son limpios, una pareja, el macho y su hembra. Génesis capítulo 7, versículo 2. Hasta este momento, Noé desconocía la clasificación de animales entre puros e impuros. Esta distinción, que hoy asociamos principalmente con el libro de Levítico capítulo 11, regula que animales son aptos para el consumo humano y para los sacrificios. Aunque originalmente se habló de parejas generales. En el año 2290 a.C., Dios ajustó la ordenanza por una razón estratégica. Primero, de los animales limpios se elegirían 7 parejas. Se requería una mayor cantidad de estos animales para asegurar su reproducción rápida, servir de alimento postdiluvio y ser utilizados en los sacrificios de acción de gracias al salir del arca. Y segundo, de los animales impuros se escogería una sola pareja. Su función era meramente para la preservación de la especie dentro de la biodiversidad creada por Dios. Ahora vemos el milagro de la reunión. Noé enfrentaba un reto logístico imposible: reunir miles de animales en tan solo 7 días. No obstante, el texto nos da a entender que no fue Noé quien salió a cazar o buscar a las bestias. Fue el mismo Dios, el creador, que dio la orden a la tierra de producir animales, quien dirigió por instinto divino a cada criatura hacia la puerta de aquel baúl de madera de gofur.